eh, sobre el ejercicio en sí, digamos. Cuando dije algo, abrí la puerta, así que si usted va a comentar, si usted quiere comentar algo, yo le respondo. No quiere consultar algo, le respondo. Bueno, yo sí tengo una duda. Bueno, En la actividad bueno, teníamos el video teórico y después estaba el caso a leer sí, con las diferentes opciones después para el ejercicio y había muchos ítems que se podían seleccionar y bueno, quería saber cuáles eran los ítems correctos para corregir. sí. Igual después, denme un segundito. En realidad, vamos por partes, diría Jack el Estripador. Lo que dice Misber es que los 10 roles están siempre. Lo que pasa es que ese estar siempre tiene que ver con cuestiones propias de las características que tiene la organización, la función, la jerarquía y la formalización que tenga la organización. Porque si una organización es grande y está formalizado quién es el que tiene que ser el portavoz, está claro que ese rol, si bien está latente, no es un rol, digamos, que es ejecutable a primera vista. ¿Se entiende el concepto? Entonces, en principio, lo que debíamos colegir es que esos 10 roles, en principio tendrían que estar todos, pero no van a estar todos en función de que tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, asignador de recursos. Y Coca no es asignador de recursos porque en realidad puede asignar los recursos de su área eh, en ese ejemplo que se está dado, pero no asignaba recursos como cuando fue gerente general o cuando tuvo otros roles en la organización. Lo mismo con la toma de decisiones, si bien digamos lo mismo cuando fue gestor de anomalía. Lo único que propuso fue ese convenio 56 por 56, con lo cual una pequeña anomalía, que era la caída de ventas que se habían producido en el mercado automotriz, puede ser que los haya desarrollado, pero para la visión de algunos o de otros no termina siendo eso un gestor de, digamos, una cuestión de visible o no visible. Por eso, lo importante es si ese grado tuvo otras calificaciones en función de lo de abajo, ¿no? Bajo, medio, alto o 100%. ¿Me expliqué? Igual, profe, a mí me deja un poco más de dudas ahora porque, o sea, cuando hice el La administración, ejercicio, a ver. La administración me va a dar dudas, porque la administración siempre dijo que no hay, digamos, las ciencias sociales no son exactas. Si usted quiere una ciencia exacta, estudie en matemáticas. No estudie administración. La administración no es exacta. Tiene que ver con las interpretaciones y con la contingencia. sí, Nunca va a obvio. encontrar una definición correcta. Yo puedo dar una solución sugerida. Podemos nosotros discutir todo, por eso yo, después que analice todo, voy a dar la solución sugerida, que es la que responde al curso. Que voy a combinar la primera pregunta con la pregunta-respuesta. La pregunta más fácil es, ¿contiene todos? Porque Misberry dice que contiene todos. Ahora, puede ser que algunos sean latentes y otros sean activos. ¿Se entiende? Por O sea eso que yo necesito... la respuesta correcta entonces va a ser, siempre van a ser los 10, por más que nosotros identifiquemos que algunos están menos que otros. En principio, si usted me corre con la vaina,
en principio tendrían que ser los 10. Porque nosotros estamos Misbel dice que los 10 roles están siempre. Ahora, yo lo que le voy a decir es cuál es la resolución sugerida que da el curso, que es interpretar lo que ustedes leyeron y dijeron. Entonces, de esos 10 vamos a bajar la cantidad, y no van a ser 10. El curso que dimos el segundo cuatrimestre del 2021 dio por estos resultados. Cabeza visible en un nivel alto, líder en un nivel bajo, ¿sí? Profe, ¿cómo podemos identificar los niveles de ponderación? ¿Cómo nos podríamos dar cuenta? Y el nivel de ponderación tiene que ver con la interpretación que le da el texto. Si usted entiende que no tiene, que para usted, gestor de anomalías, no hubo ninguna anomalía ni nada fuera de lo común, como para que no hubiera gestor de anomalía, me va a poner que no lo vio y tiene un 0. Por eso tiene que ver con la interpretación que le da cada uno. Si bien ahí va a haber una resolución sugerida, repito. Si bien nosotros yo voy a decir y voy a subir una resolución que va a ser sugerida, pero también voy a resolver la que interpretó el curso. La idea es que ustedes vayan formando su propio criterio en forma crítica o acrítica, lo que se dice, y que formen su propia definición. Por eso lo importante es tratar de ver no solo cuáles son las cuestiones sugeridas, sino cómo se acerca usted a esa resolución sugerida y cuáles son las interpretaciones. Esto cuando hacemos habitualmente en el curso, lo discutimos, nos lleva a una clase a discutir qué es lo que se vio y qué es lo que no se vio, porque usted no interpretó que ese rol figuraba y porque otro indicó que sí figuraba. No sé si fui lo suficientemente explícito. Sí, profe, continúo con lo que le estaba preguntando. O sea, usted, por ejemplo, recién dijo que para algunas personas no era una persona que se encargaba de las anomalías, pero el campus hablaba que es una persona que se encarga de las emergencias. Y creo yo que claramente si caen las ventas, A ver, hay repito. gente que no... Sí, pero... No, perdón, no terminé de hablar para cerrar la idea. No, pero a ver, lo que le estoy diciendo es que déjeme leer el ejercicio y le voy a dar lo sugerido, que es lo primero que le dije. No es que vamos a discutir ahora si emergencia tiene que ver con anomalía o no. No, es que tampoco terminé la pregunta, pero bueno, está bien, profe. No, está bien, pero porque usted me dijo que yo dije que no era gestor de anomalía, y lo que dije es que vamos a ser sujetos a la interpretación de lo que hace el curso, y después vamos a analizarlo. No quise decir que no era gestor de anomalía, ¿está claro? Eso le estaba aclarando, puede seguir. Sí, bueno, sí, puedo terminar la pregunta porque no dije lo que usted dijo. Yo dije que usted dijo recién, ¿sí? Que para algunas personas por ahí no es gestor de anomalías. Eso es lo que dijo. No es que usted lo dijo, sino que usted cree que para ahí algunas personas lo interpretan. Yo digo, para ellos sí lo interpreto porque creo que una bajada de ventas puede ser una emergencia, ¿sí? Entonces, me parece bien, es correcto. Como usted dice, varía la interpretación. Ahora, mi duda es más que nada de cara, obviamente, al parcial, ¿no? Porque si uno usa su criterio propio y por ahí mi criterio no es el que usted utilice, entonces, ¿cómo marcar las respuestas correctas si este fuera el parcial? A eso va más que nada mi pregunta. Primero, esto no es un parcial. Segundo, sí, cuando usted se le hace la pregunta, se le va a preguntar en términos genéricos, según Drucker, según Misber, o si no dice según Misber, según Drucker, será su criterio. Siempre está la fundamentación, en algunos casos hay fundamentación. A veces la fundamentación, el profesor la pide de acuerdo a un autor. Entonces usted tiene que interpretar lo que hizo el autor y tratar de explicar cómo lo diría el autor. Fundamente según Drucker, por ejemplo. ¿Se entiende? Y en el caso cuando digo fundamente, es que usted puede poner adelante su libre interpretación. O sea,
es mi interpretación y es una pregunta, ¿no? La actividad que usted nos da, nos dice que, o sea, que conceptualicemos los roles de los directivos, ¿no? Sí. Minver habla de los roles de los directivos. Y cuando nosotros leemos el texto, ¿sí?, que usted nos manda, el texto finaliza con la frase: en 1956, el señor había sido ascendido a su primer cargo directivo, con lo cual antes no estaba haciendo o podía tomar el rol directivo, pero no estaba en un cargo directivo. ¿Eso se puede? Si usted recuerda la clase que yo di, y si usted se recuerda el material que fue puesto a disposición, la guía correspondiente, se habló que la definición de directivo era todo cargo que iba de supervisor, jefe, gerente general, presidente, digamos, o presidente de la empresa, que lo dije yo en clase. En realidad engloba todos los directivos. Exactamente, pero como no nos No, dice no, nunca... no lo tiene que tomar en forma literal, que recién fue, digamos, ¿por qué? Porque si yo le hubiera puesto otro momento de IACOCA, donde sí fue directivo, la asignación de recursos hubiera sido más clara. Claro, por eso a mí no me terminó de quedar claro en un momento, porque como no en ningún momento decía el rol que él cumplía dentro de la empresa, sino como que, bueno, que era un empleado, que lo habían bajado de cargo, que después lo subieron, pero nunca nombraba el cargo en el que estaba, por momentos se me hacía difícil. Era un cargo en la jerarquía, en la mitad de la jerarquía, por decirlo así, no era. Pero engloba la definición de directivo que quiere hacer referencia a Minver en su libro La naturaleza del trabajo directivo. Buenísimo, gracias, profe, era solo esa pregunta. Eso, digamos, es para que usted, digamos, lo importante en este ejercicio es pensar, digamos, no el resultado, digamos, independientemente que uno siempre trata de ver si acertó o no acertó. Lo importante de este ejercicio es ver cómo un tema que se presenta en la teoría tiene una relación con la práctica, porque muchas veces lo que se escribe en teoría difiere de lo que dice la práctica. Entonces, si usted, a ver, lo más importante, yo creo, en realidad, es que usted, en función de lo que Misber habla de lo que es el rol, es saber que si usted mañana va a estar en una organización y va a cumplir un cargo directivo en esta definición, supervisor, jefe, gerente general o director general de la empresa, va a haber determinados roles que va a tener que ejercer. Esos 10 roles van a estar siempre, en algunos casos esos roles, digamos, formalmente o de acuerdo a determinadas características, puede ser que lo ejerza o que no lo ejerza. Siempre una persona cuando se presenta, digamos, a mí me ha tocado dar clase o dar alguna conferencia y presentarme a algún lado, a hablar sobre mi tarea. Y cuando yo me presento como Gustavo Nievas, porque si bien yo soy profesor de la UBA, no estoy hablando como profesor de la UBA. La UBA no me permite ser portavoz, ¿se entiende? Entonces todo lo que yo estoy diciendo en esos ámbitos lo digo a título personal, no lo digo como profesor de la UBA. A veces se malinterpreta a algunas personas porque cuando hablan hacen referencia a la institución que pertenecen y no están habilitados como portavoz. ¿Me expliqué con lo que quise decir? Entonces es muy delicado ver cuál es la función que uno tiene. Ahora, ¿qué se espera? Cuando viene alguien, ¿no? Y, por ejemplo, tengo un corte de luz. Veo que donde está digamos, la caja de luz o que distribuye a la cuadra, hay un grupo de personas que son de DESUR. Yo cuando me acerco y le pregunto, ¿cuándo va a volver la luz? Para mí no es Juan Jiménez
el operario de, ¿cómo se llama?, de una empresa que fue contratada o subcontratada por Edesur para que arregle el corte de luz. Para mí es Edesur el que está hablando. Y la palabra y tomó ese rol de portavoz. ¿Se comprendió lo que quiero comentar? Entonces, el ejercicio a futuro de la profesión de muchos de ustedes, inclusive de la mía, tiene que ver con esas expectativas o esos roles esperados. Dentro de una organización, uno espera que, digamos, los directivos tengan y ejerzan en algún momento estos 10 roles. Si yo tengo un problema salarial, voy a tratar de negociarlo con mi jefe para que mi jefe sea el que me ayude a negociar con el sector de recursos humanos un aumento de sueldo o una mejora. Cuando a mí me falta algún recurso para trabajar, voy y me dirijo a mi superior para que mi superior me consiga ese recurso, asignador de recursos. Entonces hay un montón de roles que por ahí no están explícitos, pero que se vuelven reales a partir del accionar propio que la organización tiene. Entonces aparecen, digamos, esos roles en función de lo que los empleados, los subordinados, los otros que están fuera de la organización, los que están dentro de la organización, deciden. Esto es lo que nos dice Misberg, por eso siempre habla que los 10 roles existen. Lo que pasa es que cuando yo hago un ejercicio o analizo un reportaje, por ahí en el reportaje no me aparece que la persona es un empresario o tiene un rol de monitor o tiene un rol de líder. Yo tampoco le voy a preguntar a los empleados si en realidad es motivador o no como para ser líder. Pero sí espero que esa persona lo sea. Entonces, cuando yo los jueves subo un reportaje de un SEO, por ahí sería bueno que alguno de ustedes trate de ver si en ese reportaje aparecen los roles, algún rol explícito del directivo. Por eso a veces puede aparecer, no puede aparecer, puede utilizarlo, no puede utilizar. Esa es la idea que tiene cuando uno desarrolla, más que nada para entender que el trabajo de los directivos dentro de una organización no solo es planificar, organizar, dirigir y controlar. No solo es realizar bien el trabajo. Gerenciar, o sea, hacer management significa un montón de papeles y de roles que tenemos que desarrollar. Que nosotros, a ver, ustedes hoy, la mayoría, puede ser que sean jóvenes, son jóvenes por la edad, por lo menos por lo que puede ver, y pocos de ustedes tienen el rol de padre. Sin embargo, en algún momento de su vida van a ser padres o madres. Y van a tener que ejercer el rol y nadie va a una escuela de padre o madre. Nadie va a una escuela de abuelos. Nadie se titula abuelo, pero la misma sociedad establece y da los parámetros de lo que uno tiene que comportarse como padre, como abuelo, como hermano, y así regir su vida. Eso más o menos para que entendamos cuál es el criterio, digamos, por qué ponemos esta clase, digamos, ponemos esta clase no solo para identificar cuál es el trabajo del directivo que excede a la simple administración y control, que excede a la administración en funcionamiento en función de las expectativas y roles y comportamientos esperados. Esos comportamientos esperados, repito, tienen que ver con la organización, con el microcosmos que es la organización y con el macrocosmos que es la sociedad. Porque las características que tienen que tener determinados gerentes en determinados países también tienen que ver con su cultura imperante. Nosotros esperamos que nuestros gerentes tengan una determinada característica. Porque nuestra sociedad espera algo de sus líderes y de sus
de la gente que los conduce. Esa es la idea. ¿Alguna otra consulta? ¿Desaparecieron todos? Profe, yo le puedo preguntar sobre la actividad de emisión. Sí. A mí me pasó que en la parte de reflexión, yo lo que hice fue comparar y ir analizando, por ejemplo, no sé, que las primeras tenían la parte interna, se fijaban en el cliente, en sus empleados, pero ponía que no se enfocó en la competencia, en el desarrollo, en la tecnología. Si yo pongo eso, ¿no me estoy basando en la visión? ¿No me No, estoy mezclando ahí la visión? no. No, yo no voy a hacer una diferencia entre lo que es misión y visión. Sé que existe, trabajen ustedes en planeamiento a largo plazo. Yo hablo de objetivo organizacional, que eso es traducirlo en la misión, y básicamente la idea es eso. No voy a trabajar esos conceptos porque, digamos, lo que nosotros buscamos con esa clase es fortalecer la definición propia de organización, que si no hay objetivo organizacional no hay misión. Perdón, no hay organización. Esa es la idea central de esa clase. Por eso la damos con limitaciones y la damos, digamos, digamos, esperando que en las materias conducentes, más comercialización, planeamiento a largo plazo, se trabaje como se debe trabajar, con mayor profundidad y desarrollo. Claramente la diferenciación, hacer un plan de negocio, trabajarlo con esa característica. Yo no, digamos, ¿podría explicar todo eso? No, sí, podría explicar todo eso. No lo quiero hacer para evitar, si no me voy por las ramas y no termino dando lo que quiero dar. Entonces, ¿por qué hay organización? Porque hay objetivo organizacional, hay un motivo, un leitmotiv. ¿Cómo se corporiza ese objetivo organizacional? En lo que significa la misión. La misión se debe explicitar, sí. ¿Por qué? Porque, digamos, a ver, el concepto de misión, como lo conocemos hoy en día, se empezó a explicitar, creo que lo dije en la clase que compartimos, a partir de la década del 90. Básicamente con la profundización de los mercados, sobre todo las grandes organizaciones que empezaron a analizar permanencias en determinado tipo de localizaciones, mercados, el desarrollo de otros, cómo a veces para ingresar a, digamos, piensen ustedes que la economía era mucho más cerrada de lo que es ahora. Entonces, si una organización a veces iba a un determinado país, no solo tenía que ir a la organización, sino tenía que apoyar el desarrollo de un montón de otras actividades, ¿no? Digamos, voy a un ejemplo burdo. Si quería poner una fábrica de cerveza en un determinado país, no solo tenía que fabricar cerveza, por ahí también me tenía que dedicar a fabricar la latita o la botella de vidrio para poder vender. Tenía que desarrollar la empresa que se dedicara a, digamos, el transporte de la bebida. Entonces, estas cuestiones que nosotros hoy parecen solucionadas, en un momento, cuando se empezaron a caer las barreras, primero ideológicas, todo el mundo se definió en función de un capitalismo que había agarrado una guerra ideológica contra el comunismo con la caída del muro de Berlín. Todos los países del ámbito socialista, desde lo que era la antigua Unión Soviética hasta lo que era China, empezaron a reconvertir sus economías para hacerlas, digamos, capitalistas. Hoy vemos el fenómeno chino, que es un fenómeno, digamos, capitalista, digamos, con una economía dirigida por el Partido Comunista Chino, que es liberal hacia afuera en su comercialización, con determinados aditamentos de partido central y, digamos, y férreo, no todas las personas, sino todos digamos, una gran planificación para ver quiénes son las ciudades,
los sectores que se van a dedicar a esas aperturas económicas, digamos. Es muy complejo el fenómeno chino económico para analizar y con sus, digamos, ¿cómo se llama? Con sus arietes políticos, digamos, no es fácil, es una sociedad, digamos, con una barrera muy importante que es la cultura y su lenguaje, no es de dominio de mucha gente, ha sido estudiada y está estudiada, pero hay cuestiones a los occidentales que nos parecen desconocidas, pero vemos que hay un esfuerzo de esa nación en convertirse al capitalismo. O por lo menos utiliza el capitalismo para el desarrollo de la nación. Esto hizo que hoy en todo el país, en todos los países, hoy haya una mayor apertura económica, con lo cual yo puedo producir un producto cuya materia prima puede estar hecho en cualquier otro país del otro lado de la frontera. Yo lo único que tengo que hacer es traerlo. En algunos casos eso hace que haya productos que se hagan en otros países que sean mucho más baratos que los que se producen acá. Entonces, con un costo y oportunidad, bueno, después habrá que analizar, digamos, pérdida de fuente de trabajo y cuestiones macroeconómicas que hacen el desarrollo de un país. Pero hoy, básicamente, si yo tuviera que poner una fábrica de cerveza, no me tengo que preocupar por la botella o por la lata, porque la puedo traer de cualquier parte del mundo. Entonces eso hizo que las organizaciones empezaran a analizar, sobre todo las que estaban diversificadas y las que estaban digamos, que tenían, digamos, que su desarrollo también se complejizaba hacia muchos mercados y a muchas actividades que no eran el corazón de los negocios, pero sí lo necesitaban para poner sus productos en ese mercado, hizo que empezaran a definirse y decir, bueno, esta actividad que yo hacía ahora no me interesa, la vendo, o la fusiono, o me quedo con una participación mínima. Y esto pasó en todo el mundo en la década del 90. Ese proceso de globalización y de concentración económica lo estamos viviendo hoy en día, donde hay empresas que cada vez crecen más y hay empresas que van desapareciendo, pero siempre hay una gran volatilidad en los mercados y digamos, con determinadas organizaciones. Entonces, en ese contexto, a partir de la década del 90, las organizaciones empezaron a definir su misión. Si usted agarra un libro de la década del 60 y de la década del 70, las definiciones de misión no eran un tema central o importante o filosófico, por decir así, sino que lo importaba es que la organización defina claramente cuál era su negocio, el cliente. Y hoy las definiciones van mucho más allá, por eso se habla de 9 componentes. El libro donde está sacado esa definición es un libro de administración estratégica que se da en planeamiento a largo plazo, digamos, porque hay otros componentes. Yo lo traje en función de, repito, de fomentar, digamos, y apuntalar ese concepto de que si no hay objetivo organizacional, no hay organización, no hay sujeto de estudio. Y que ese objetivo organizacional en realidad es el leitmotiv para la coordinación sistémica de la organización en función de ese objetivo, para canalizar los esfuerzos de los individuos y los recursos que esa organización necesita para subsistir. Entonces lo que estaba haciendo era trabajar sobre el concepto definición de organización. Por eso no quiero entrar en definir misión y visión, digamos, más allá de nombrarlos y comentarles que existe, como lo hice en la clase. Creo que me excedí, pero creo que me comprendieron. Sí, se entendió, gracias, profe. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Profe, yo tenía una pregunta. ¿Se escucha Sí, bien? se escucha, sí. En una parte del cronograma para hoy tocaba manual de funciones y yo leí un archivo que estaba en el campus que decía manuales administrativos. ¿Es lo mismo o no? Es lo mismo.
En realidad el manual administrativo Contiene el plan. contiene el manual de función. ¿Por qué hablamos de manual de funciones? Porque en realidad nosotros para esta primera parte, como, digamos, herramienta, usamos el organigrama. Luego vamos a desarrollar el organigrama. ¿Qué tienen que saber de manuales? Ya que usted lo leyó. Como verán, la clase parece aburrida. Sepan que el manual sirve para la formalización del comportamiento, vean algunas ventajas y desventajas, sepan por lo menos cuáles son los tipos de manuales que se utilizan. Haciendo hincapié en que nosotros vamos a ver dos manuales, el manual de funciones y su organización, que tiene que ver con la descripción de puestos y el organigrama, que se utiliza para analizar estructuras organizacionales, y básicamente el manual de procedimiento, que es el que se utiliza para documentar los procesos y procedimientos que se realizan en una organización. Los procesos y procedimientos que se realizan en una organización son compras, producción, ventas, cobranzas y pagos como mínimo. Después habrá pago de sueldos y jornales, recepción de mercadería, despacho de mercadería, digamos. Pero en términos generales, lo que nosotros centramos para ver como proceso general, para que usted entienda, o la mayoría entienda cómo sistemáticamente se hace un proceso en una organización, es compras, producción, ventas, cobranzas y pagos. Sabemos entonces que hay ventajas y desventajas. En realidad, la formalización del comportamiento que tiene como objetivo el desarrollo de un manual de funciones también conlleva la posibilidad de utilizarlo para comunicar, tanto adentro y hacia afuera, usarlo también. Es necesario regir y formalizar un comportamiento para asegurarse una normativización de la empresa, una estandarización que logre la eficiencia y la eficacia. Por eso es una herramienta neoclásica, los manuales de administración o los manuales administrativos. Por eso lo vemos. En realidad hubo una movida para tratar de que las organizaciones abandonaran los manuales administrativos porque los manuales administrativos eran muy burocráticos, generalmente no lograban adaptarse a cambios, generalmente eran retardatarios respecto de los cambios que se establecían, volvían al trabajo muy monótono, había muchas desventajas y muchas críticas en la década del 70, sobre todo, de los 80, sobre la utilización de manuales. Al principio, repito, cuando fue el primer enfoque, los primeros dos enfoques, que eran los de proceso y sistemas, la organización en función de los procesos trató de documentarlos. En función del sistema trató que esos procesos se coordinaran, por eso las herramientas neoclásicas por excelencia fue el manual de los manuales administrativos. Luego la contingencia y la necesidad de variar y de cambiar y adaptarse con velocidad a lo que pasa en el contexto
hizo perder, digamos, la utilización de manuales en muchas organizaciones. ¿Por qué volvieron los manuales hoy en día a las organizaciones? Porque los manuales son necesarios para cualquier aseguramiento de calidad que la organización necesite. Porque si la organización va a asegurar en calidad SEO, ISO 9000 o similar, tiene que establecer un manual de funciones, tiene que establecer un manual de procedimientos para identificar claramente quiénes son las personas que realizan la tarea, qué nivel de autoridad, responsabilidad y funciones realizan y cómo esto, que es una estructura, digamos, se desenvuelve en un determinado procedimiento y proceso que tiene que estar documentado con los distintos niveles de control, con los distintos documentación que se utilice, con los niveles de calidad exigidos. Entonces, los manuales, desde el punto de vista de calidad, volvieron a tener una importancia y un reverdecer, porque hoy todas las organizaciones que tienen un aseguramiento de calidad tienen manuales administrativos en funcionamiento y de revisión periódica que son, digamos, auditados por las distintas organizaciones que corroboran esa certificación de calidad. Demostrar que una organización está haciendo un proceso que certificó de distinta manera a lo indicado en su manual de procedimientos le hace perder ese certificado de calidad, por lo tanto los manuales tienen que estar vigentes. Por eso, esta clase que hace 20 años no la quería dar nadie, ahora hay que darla porque en algún momento vamos a trabajar con esos conceptos. Un tema también que podemos asociar hoy es el problema de la pandemia. La pandemia ha hecho que en muchos lados donde que haya trabajos esenciales o no esenciales, pero esos trabajos tengan que ver con atención al público, necesiten de una determinada protocolización o un protocolo para que sea realizado. Y ese protocolo tiene que ser respetado. Es mi visión, por decir así, es que esto lo que va a hacer es que vamos a tener que incorporar algunos protocolos a nuestra vida diaria. Así como, y en algunas organizaciones esos protocolos van a tener que estar vigentes, analizarse, porque yo creo, y esto un poco leyendo lo que pasa en el mundo, es que esta alerta con esta pandemia y la problemática propia de, digamos, por decir así, de agresión que el ser humano le está haciendo al ambiente, hace que la posibilidad de un recrudecimiento de este tipo de pandemias sea mucho más violento en los próximos años. Entonces, lo que se prevé, o lo que yo veo, es que ante situaciones de estas características, las organizaciones o los estados trabajen contenidos protocolizados, metodologías y que pueden reflejarse en manuales de procedimientos, manuales administrativos, para, digamos, trabajar las contingencias. ¿Alguna duda? ¿Se fueron todos a ver el partido? ¿Que nadie contesta? Profe, entonces nos quedamos con lo que está en el blog, ¿no? El tema de las ventajas, desventajas. Exacto. Vean la guía más el blog. Ahí está todo bien explicado. Más de lo que aparece ahí no se le va a pedir. Profe, a partir de la clase que viene ya arrancamos con Mismer, ¿no? La clase que viene cargamos con Misver. Lo que pido es si pueden por lo menos ver la guía. Así después... porque la lectura del libro va a ser compleja. La lectura y el estudio del libro por parte de usted va a ser compleja, por eso le pido por lo menos vean la guía, así si hay alguna duda o algo que a usted les parezca que van a tener dificultad, en el momento que lo esté explicando me lo preguntan o comentan. Ok, gracias, profe. Al contrario.
Si no hay ninguna duda más, siendo las 21:02, damos por terminada la clase, pasándonos 2 minutos del horario establecido. Muchas gracias por haber hecho la actividad. 107 alumnos son los que hicieron la actividad del día. La actividad número 3. Recuerden que la actividad que le pide para la clase, que es sobre Drucker, tienen que leer los capítulos correspondientes a las definiciones, digamos, a la definición de lo que es una estructura funcional, una estructura por equipo, una estructura de descentralización federal, descentralización simulada o de sistemas, como para poder contestar. Seguramente volveremos sobre esas tipologías y alguna referencia en clases venideras haremos. Ok, profe, gracias. Listo, nos vemos. Buenas noches. Gracias, profe.